Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles. Vamos a considerar en esta transmisión las respuestas al estudio de este fin de semana. Como ustedes pueden ver, es un tema bastante oportuno que habla de cómo adaptarse a las nuevas asignaciones que alguien puede recibir en cierto momento. Esto es bastante importante porque es algo que ha estado ocurriendo frecuentemente, más en esta última década, el cambio de asignaciones, y esto pues ha dejado en depresión, en duelos a muchos hermanos que les ha pasado toda clase de pensamientos por su cabeza, pero esta información bastante oportuna puede animarnos, puede levantar nuestra fe y fortalecernos. Con eso en mente vamos a comenzar. Es el artículo número 34, ¿cómo adaptarse a una nueva asignación? El texto temático es Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre. El avance dice, en ocasiones algunos siervos de tiempo completo tienen que dejar su asignación o reciben una nueva. En este artículo vamos a ver qué dificultades se enfrentan y qué puede ayudarlos a adaptarse a las nuevas circunstancias. También veremos cómo los demás hermanos pueden animarlos y apoyarlos, y analizaremos principios que pueden sernos útiles a todos si experimentamos cambios en la vida. Entonces vamos a pasar a la primera pregunta, 1 al 3. ¿Por qué tienen que dejar su asignación algunos siervos de tiempo completo? Bueno, respuesta, porque se enfrentan a situaciones o circunstancias difíciles que escapan de sus manos. Por ejemplo, el cuidado de los padres con salud delicada o con una enfermedad o edad avanzada. Otros han tenido que dejar su asignación debido a la mala salud que experimentan ambos o uno de los cónyuges. Otros se enfrentan a fuerte oposición en el territorio donde fueron asignados, hasta persecución legal. Todas estas situaciones han obligado a muchos a abandonar su asignación. Párrafo 4. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Responderemos las siguientes dos preguntas. Primero, ¿qué puede ayudarlos? Segundo, ¿qué podemos hacer por ellos? Esas son las preguntas que responderemos en este artículo. 5. ¿De qué maneras puede afectarnos un cambio de asignación? Bueno, la respuesta es que solo el que lo ha vivido lo va a entender. Sin embargo, como respuesta temática podríamos decir que es una situación muy difícil y traumática. No estamos exagerando cuando decimos traumática para la persona que lo sufre. Por ejemplo, esto puede partirle el corazón a los que tienen que dejar su asignación, puede causarles hasta una depresión, diferentes grados de depresión, pero les puede causar una gran depresión porque es un duelo el que están viviendo. También puede generar un fuerte sentimiento de nostalgia. En cada momento están recordando a los hermanos de la anterior congregación. Otro punto puede ser que les afecte mediante choques culturales, pues al ir a otro lugar se adaptaron a una cultura y ahora regresar a otro lugar es otra cultura, otra forma de ser, otra forma de alimentación, de hospedaje. Es posible que algunos se sientan hasta incómodos o raros por los choques culturales, y también, como otro punto, se presentan problemas económicos. Entonces son realidades que experimentan a los que tienen que sufrir un cambio de asignación. Son realidades que les afectan. El párrafo 5 nos menciona esta imagen. Ahí vemos a un matrimonio que tiene que dejar el servicio misional en el extranjero y se despide de su congregación entre lágrimas. Sí, entonces son realidades, como dijimos, que muchos han estado viviendo en esta última década. Párrafo 6. ¿Cómo permanecemos cerca de Jehová?
Bueno, una forma muy importante es apoyándonos en Él a través de la oración. Debemos expresarle lo que sentimos y cómo nos sentimos y ser específicos, ¿sí? No solamente nuestros problemas, sino expresarle cómo nos hacen sentir esos problemas, ¿sí? Y también esto va en consonancia con lo que dice el Salmo 65:2, que Dios es oidor de la oración. También el Salmo 62:8 nos exhorta a derramar sobre Él cómo nos sentimos. Entonces queremos expresarle a Jehová que confiamos en Él, que confiamos en que Él proveerá la salida y que nos va a ayudar a aguantar. También otro punto, según Efesios 3:20, Jehová puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. Así vierte este texto la versión revisada. Jehová puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. Y eso es verdad, solamente debemos confiar en Él. Así permaneceremos cerca de Él. Párrafo 7, parte A. ¿Qué nos ayudará a permanecer cerca de Jehová? Bueno, algo que, si notamos, esta pregunta se relaciona con la anterior, pero algo fundamental es dar pasos prácticos, ¿sí? En vez de autocompadecernos, en vez de dejarnos estancados en el suelo por la depresión, por la frustración, por el sentimiento de fracaso, es mejor apoyarnos en Jehová, seguir corriendo al lado de Él. Sí, por eso se nos exhorta a leer la Biblia todos los días, meditar en ella. Otra ayuda fundamental es prepararnos para las reuniones, celebrar la adoración en familia como de costumbre, apoyar la predicación al máximo en la nueva congregación. Esos son pasos definidos y prácticos que pueden ayudarnos a no tener tiempo de darle atención a los pensamientos negativos. Parte B. Según Hebreos 6:10 al 12, ¿cuál será el resultado de que sigamos sirviendo fielmente a Jehová? Vamos a leer ese texto. Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes, ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. Pero deseamos que cada uno de ustedes demuestre esa misma diligencia para tener la completa seguridad de la esperanza hasta el final, a fin de que no se vuelvan perezosos, sino que imiten a los que por fe y paciencia heredan las promesas. Así es que, ¿cuál será el resultado de que sigamos sirviendo fielmente a Jehová? Bueno, como dice el texto, tendremos un buen nombre ante Dios, quien no es injusto para olvidar nuestro historial de fiel servicio. Basándonos en este texto podemos decir que Jehová realmente valora y entiende nuestros sacrificios, y Él promete dar a cada quien lo que corresponde. Es muy animador leer que Jehová está al tanto de nuestro servicio y jamás lo olvida. Para Él no somos un número más, sí, un número más en la lista, sino Él nos ve de forma personal y valora nuestro servicio. Eso es algo que nos llena bastante. Ahí vemos en la ilustración, es muy importante que nos acerquemos a Jehová y confiemos en Él. Los hermanos que en la fotografía anterior se estaban despidiendo, pues ya están de vuelta en su país de origen, y el matrimonio juntos oran constantemente a Jehová para que los ayude en sus nuevas circunstancias. Vemos que están unidos, no están separados, dándole lugar a las dudas, sino que tomaron medidas para seguir cerca de Jehová. Párrafo 8. ¿Cómo nos ayuda las palabras de 1 de Juan 2:15 al 17 a llevar una vida sencilla? Vamos a leer el texto. Dice: No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor al Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Bueno, esas palabras nos ayudan a llevar una vida sencilla en el sentido que nos ayudan a tener una actitud realista,
a evitar los extremos, sino más bien servir a Dios con equilibrio. ¿Sí? Confiamos en que aunque las cosas cambian, porque eso es un hecho innegable, todo cambia, el cambio es una constante en nuestras vidas, pero si nunca abandonamos a Jehová, somos trabajadores y tenemos una buena actitud, Dios se encargará de cuidarnos en todo sentido. ¿Sí? Entonces vamos a evitar los extremos, vamos a ser equilibrados y sobre todo nunca abandonaremos a Jehová y Él cumplirá su parte. Eso nos ayuda a llevar una vida sencilla desde el punto de vista de Jehová. Vamos a ver ahora Proverbios 22, 3 y 7 para poder responder la siguiente pregunta. Dice: el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. El rico domina al pobre y el que pide prestado es el esclavo del que presta. Según estos textos, ¿por qué es importante evitar deudas innecesarias y qué puede ayudarnos a tomar buenas decisiones? Respuesta: porque ante la tensión emocional, sí, la tensión mental, es posible que nuestra mente, nuestro juicio se ciegue y es muy fácil ceder al impulso de gastar sin medida y hasta pedir prestado, sin pensar a largo plazo. ¿Sí? Así es que en vez de eso, queremos planear y calcular, ser cuidadosos en cada paso, y para ello es necesario apoyarnos en Jehová a través de la oración. Sí, hasta podemos pedir consejo a otros hermanos, podemos comentarles cómo nos está yendo. Y también esto va en consonancia con lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Jehová promete darnos la paz que supera todo pensamiento, esa paz que nos va a ayudar a pensar con claridad. Y alguien podría pensar, ¿pero por qué Él lo va a hacer? Bueno, según 1 de Pedro 5, 7, Él está preocupado por nosotros. La versión anterior decía, Él se interesa por ustedes, pero la versión actual, la revisada, dice, Él se preocupa por ustedes. Entonces, eso nos anima, saber que para Él no somos un número más en una lista, sino Él no es injusto para olvidar la obra nuestra y el amor que mostramos para con su nombre, y promete ayudarnos en cambio. Párrafo 10. ¿Qué nos ayudará a hacer nuevas amistades? Bueno, un punto importante es tener una buena actitud. Sí, una buena actitud nos ayuda a estar abiertos a nuevas amistades, a socializar, a tener, por así decirlo, carisma. Sí, esto puede ayudarnos bastante, aunque no queremos dar la impresión de ser negativos, de quejarnos de lo que nos pasó. Algo que podemos hacer es hablar de cómo Jehová nos cuidó y lo sigue haciendo, especialmente en sentido espiritual, emocional y físico. Entonces, la actitud positiva nos puede ayudar. Párrafo 11. ¿Cómo podemos seguir siendo felices en nuestro matrimonio? Sí, porque como vimos hay un daño emocional, pero también hay un daño matrimonial en el caso de los casados, y por eso es un tema bastante importante. Algunos consejos prácticos son cuidar nuestras palabras o nuestra forma de tratar a la otra persona. Algo que nunca deberíamos hacer es culpar a nuestro cónyuge. Eso solo va a minar la relación y hará sentir terriblemente mal a la otra persona, porque encima del duelo por el cambio de asignación, tener que sentir que es culpable, imagínese, va a sentir que se le está demoliendo en pedazos a esa persona. Otro punto, si fuimos nosotros, si fue nuestra salud la que nos afectó, no debemos sentirnos culpables. A esto se nos viene a la mente las palabras de un hermano que sirvió en el cuerpo gobernante. Él dijo que lo importante no es donde servimos, sino a quien servimos. Esa frase es muy, muy significativa. No es donde servimos, en qué asignación servimos,
sino a quién le servimos. Con eso en mente, no nos va a importar el lugar, sino a quién le servimos. Además, recordar las palabras de los votos matrimoniales. Se prometió cuidar uno del otro en los momentos favorables como desfavorables. Llegó el momento de ponerlo en práctica. Y otro punto, si fue un embarazo inesperado, asegurémosle a nuestro hijo que para nosotros él es más importante que aquella asignación. Digámosle a menudo que lo consideramos un regalo de Jehová. Sí, porque puede hacer que el niño esté presente y crezca con el recuerdo que en sus conversaciones los padres siempre decían, sí, pues nosotros fuimos en tal asignación hasta que nació esta nena, este niño, y aquí está, se los presentamos. Imagínense qué impresión, cómo va a moldear eso la autoestima del niño. Entonces no es sano, no es amoroso, no es correcto, no es prudente inculcarle ese pensamiento negativo al niño desde pequeño y menos desde el embarazo. Entonces eso nos puede ayudar a seguir siendo felices en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Son puntos prácticos bastante significativos. Párrafo 12, parte A. ¿Cómo podemos ayudar a los siervos de tiempo completo en su asignación? Bueno, de diferentes maneras. Tenemos el ejemplo de algunas congregaciones que los animan a continuar en la asignación. Sí, buscan alternativas para que ellos sigan en la asignación. Hay otros que los apoyan económicamente con dinero o cosas materiales que necesitan. Hay otros que se ofrecen a cuidar a sus familiares, y todos estos esfuerzos son dignos de elogio. Por supuesto, cada congregación es diferente, cada circunstancia es diferente. No vamos a comparar una congregación que vive, por ejemplo, en África, sí, que se reúnen en la selva, en medio del barro, del lodo, con una congregación de Estados Unidos donde se gasta más de $1 millón para construir un salón del reino. Son circunstancias completamente diferentes. Sin embargo, no todo va a ser dinero y cosas materiales. La manera de tratar a los hermanos, ese calor humano que nos da Jehová y que podemos reflejarlo, eso podemos demostrarlo todos, ¿sí? Al apoyar a nuestros hermanos para que sigan en su asignación. Como vimos en la imagen del principio, los hermanos de esa congregación eran muy pobres, ellos no podían, y tal vez el problema no era del dinero, sino era otra circunstancia de fuerza mayor, pero la idea es tener esto presente. Cada quien puede, y como congregación se puede hacer estos preparativos para trabajar en equipo y ayudar a los hermanos. Párrafo 12, parte B. ¿Qué podemos hacer para facilitarles el cambio a una nueva asignación? Bueno, como dijimos, la forma de tratarlos es algo importante, determinante. Una forma es recibirlos con cariño y podemos felicitarlos por todo lo que hicieron. Algunas congregaciones organizan pequeñas fiestas o comidas de bienvenida en las que conviven con ellos, comen con ellos, ríen con ellos, y es para darles una bienvenida. Otra recomendación es esforzarnos por conocerlos y aprender de ellos. Entonces, eso puede ayudar a facilitarles el cambio a la nueva asignación. Párrafo 13. ¿De qué maneras podemos ayudar a un hermano que recibe una nueva asignación? Bueno, la respuesta dice, haciéndonos disponibles. Esa es la clave, la disponibilidad. Sí, si el hermano ve que estamos allí, no le va a dar pena hablarnos, pero si damos la impresión de estar demasiado ocupados y que no estamos en disposición de ayudar, bueno, eso va a ser contraproducente. Entonces, una forma práctica es haciéndonos disponibles para darle guía, orientación respecto a asuntos como la vivienda. Eso va a llevar tiempo de parte nuestra, el trabajo seglar, el transporte público, explicaciones del pago de impuestos o seguros médicos o seguros de vida. Y claro,
este es un punto importante. La idea no es que esto recaiga sobre una sola persona. Lo ideal es que todos apoyen como una congregación unida. Entonces ese es un punto. Quizás alguien se puede encargar de darle una conversación de cuanto a cómo es la cultura, cómo es la comida. Otros pueden encargarse de buscar la vivienda, de negociar los precios, los contratos de arrendamiento, especificar cuáles van a ser los gastos. Otros pueden ayudarlo con la instalación, la mudanza, ¿sí? Otros pueden ayudarlo prestándole quizás electrodomésticos como una estufa, una refrigeradora, o otros pueden ayudarlo a buscar un lugar apropiado para comprar cosas como una cama. Pero la idea es que no recaiga sobre una sola persona, sino como un equipo, como una congregación unida. Y un último punto, lo que más necesita el hermano, ya sea que sea una nueva asignación o haya dejado la asignación, es que lo comprendamos, es que lo apoyemos, no que sintamos lástima por él o que nos compadezcamos de él. Es un punto interesante que menciona el párrafo 13. Párrafo 14. ¿Cómo ayudaron los publicadores a una hermana a adaptarse a su nuevo territorio? Bueno, seguro que la ayudaron de muchas formas, pero el párrafo específicamente menciona que los hermanos tomaron la iniciativa. Ellos la invitaban a acompañarlos a sus revisitas, cursos bíblicos, y aunque era en otro idioma, ver que estos publicadores entusiastas y valientes tenían estudiantes de la Biblia que progresaban, le ayudó a esta hermana a ser más positiva. Entonces, la idea es incluirlos en el ministerio, no dejarlos olvidados. Párrafo 15. ¿Cómo podemos ser felices en una nueva asignación? Este es un punto determinante, porque sea que estemos en una nueva asignación o hayamos dejado una asignación por diversas razones, porque hay un abanico de razones, a veces la organización también envía una carta a los hermanos expresándoles su agradecimiento, pero que hasta ahí finalizó la asignación. Y por lo tanto los hermanos deben regresar a su hogar o tomar sus decisiones de qué harán con su vida nuevamente, pero la asignación ahí terminó. ¿Cómo pueden ser felices los hermanos ante esta nueva situación, siendo realistas? Bueno, debemos esforzarnos por luchar contra los pensamientos negativos, adaptarnos al nuevo lugar con una actitud positiva, por así decirlo. Como hizo el apóstol Pablo, debemos dejar atrás todo lo anterior. Seguimos trabajando, ¿sí? Seguir trabajando con una buena actitud. No nos condenamos, no vivimos en el pasado, ni seguimos atormentándonos en cuanto a si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. La idea es seguir trabajando y no vivir en el pasado. Párrafo 16. ¿Qué nos ayudará a encariñarnos con una nueva asignación? Bueno, el consejo que da el párrafo es muy interesante, es muy importante y muy veraz. Sin importar lo encariñados que estemos con el lugar donde servimos, nuestra felicidad debe depender de Jehová, ¿sí? De nuestra amistad con Él, no del lugar donde servimos. Entonces es importante, tal vez debamos meditar en esta frase. Nuestra felicidad no depende de dónde servimos, sino de a quién servimos, de nuestra relación o amistad con Jehová. Orarle a Jehová que nos ayude a seguir trabajando con una buena actitud como la que teníamos al principio, que nos ayude a adaptarnos. Esto le conocen algunos como resiliencia. Sí, es importante adaptarnos a las nuevas circunstancias. Va a ser difícil, seguro que lo será, pero este es el consejo que se nos da. Y ahí vemos a los hermanos. Ellos están buscando formas de ampliar su ministerio. Con la ayuda de Jehová, el matrimonio retoma el servicio, quizá el precursorado regular. Usan el idioma que aprendieron cuando eran misioneros para predicarles a los inmigrantes que hay en su nuevo territorio. Entonces no se quedaron estancados, encerrados en una habitación, llorando, sintiendo lástima por sí mismos, pensando en cosas terribles, sino que, aunque es posible que hayan vivido ese duelo, y eso es entendible,
pero ellos siguieron en la acción. Párrafo 17. ¿Qué debemos tomar en cuenta sobre la asignación que tenemos ahora? Debemos tomar en cuenta, hermanos, esto es muy significativo, porque esto nos aplica a nuestras vidas. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta que nuestro servicio a Jehová es eterno, pero la asignación o las circunstancias actuales que tenemos son temporales. En el nuevo mundo es posible que lo que hagamos por Jehová no sea lo mismo que estamos haciendo hoy. Todo lo que vemos es temporal, hasta las asignaciones, no importa si son en Betel, si son en el campo, si son en la construcción, no importa, todas las asignaciones son temporales. El cambio es una constante en la vida del ser humano. Por eso no debemos aferrarnos a una asignación, a una congregación, a un privilegio, sino más bien aferrarnos a Jehová, porque Él es eterno y solo Él promete estar con nosotros en los momentos difíciles y en los momentos favorables. Bien, hermanos, ahí finalizamos las preguntas impresas. A continuación, recapitulando lo que aprendimos, vamos a considerar las preguntas de repaso. ¿Qué nos ayudará a adaptarnos a un cambio de asignación? Bueno, Jehová nos ayudará de forma fundamental para adaptarnos con su Espíritu Santo. Así también es importante una buena actitud y hermanos bien dispuestos, generosos, bondadosos y amorosos. Entonces nosotros haremos nuestra parte, Jehová hará su parte y los hermanos pues ya está en ellos y harán su parte también. ¿De qué maneras podemos ayudar a los hermanos que han experimentado un cambio? Con nuestro amor, no solo en palabras sino en acciones, también acompañándolos en la predicación, oraremos a Jehová específicamente por ellos también y apoyándolos según nuestras circunstancias. ¿Cómo podemos seguir adelante en el servicio a Jehová? Bueno, debemos ser realistas pero equilibrados. Tal vez debamos meditar en esa frase. Debemos evitar los extremos. Si debemos hacer planes, planeando, calculando con prudencia, ¿sí? Examinando los pros y los contras, ¿sí? Tomar en cuenta que nuestro servicio a Jehová es eterno, mientras que la asignación que tenemos es temporal. Por cualquier circunstancia, la asignación puede finalizar en cualquier momento. En el nuevo mundo es posible que lo que hagamos por Jehová no sea lo mismo que estamos haciendo hoy. Sí, todo lo que vemos es temporal hasta las asignaciones. El cambio es una constante en nuestras vidas. Quizá debamos meditar en eso. Por eso no debemos aferrarnos a una asignación, a una congregación, a un privilegio, sino más bien aferrarnos a Jehová, pues no importará en dónde sirvamos, sino a Él que le servimos. Pues bien, queridos amigos y hermanos, es así como finalizamos esta consideración. Esperamos les haya sido de utilidad, y si ustedes están pasando por esta situación difícil de algún cambio, esperamos que estos puntos les hayan sido de utilidad. Seguro que este conocimiento que Jehová nos da pues nos anima, nos instruye, nos fortalece. Aquí finalizamos. Reciban un cordial saludo, un gran abrazo, bendiciones a ustedes, a sus familias, a la congregación donde sirven, a su ministerio. Que Jehová bendiga su ministerio. Hasta la próxima.